Bienvenidos a esta comisión. El futuro llegó, interactividad, plataformas y cibercultura del 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Les voy a nombrar a los expositores que nos acompañan en esta comisión, en el orden en el que van a hablar. Les recuerdo a los expositores que cada uno tiene 18 minutos para exponer y es muy importante que respetemos esta duración para que todos tengan las mismas posibilidades. Contamos con Paloma Castro Gómez, de México, con su ponencia Módulos Interactivos para la difusión de información a usuarios infantiles. Otniel López Altamirano, de México, con su ponencia Mediatización Urbana, Nuevas Dinámicas de Comportamiento entre Individuos, Medios y Territorio. Amanda Márquez de Oliveira, con Guía Práctica para Diseñadores Freelancers, Diseño de Libros Instruccionales Digitales Interactivos. Cristina Perdomo Delgado, de España, con Diseño de una aplicación de control remoto para personas mayores que viven solas. Y Natalia Prada, de Colombia, con su ponencia Arquitecturas Virtuales, Diseños Posibles. Al final de la comisión, si nos da el tiempo, daremos espacio a preguntas que pueden ir haciendo durante la charla en el chat general, que nosotros iremos anotando para después pasárselas a los coordinadores. Les recordamos que la grabación de las comisiones va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir del 3 de septiembre. Les recordamos a los expositores que pueden compartir sus datos de contacto a medida que van dando sus charlas para que todos los participantes puedan contactarlos. Paloma, vamos contigo. Ahí no te olvides de activar el micrófono. Buenísimo, y cuando quieras, Sí. todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, yo creo que la introducción fue más que suficiente, pero aún así les recuerdo un poco de quién soy yo. Mi nombre es Paloma Castro, soy estudiante de 5º semestre de la Licenciatura de Comunicación y Producción de Medios en la Universidad de las Américas Puebla, en México. Y pues bueno, hoy les vengo con una historia bastante triste, en realidad. No vamos a empezar con una historia tan feliz. Pero bueno, todo esto es para que vayamos contextualizando un poco cuál es la problemática de las que yo les vengo a hablar. Tengo un amigo muy querido de la preparatoria que su sueño siempre fue ser médico. Para él, la medicina era la carrera más hermosa que pudiese existir, ¿no? Salvar vidas, estar en contacto con las personas y ayudarlos a ser mejor en cuestión de cuerpo, bueno, a él le fascinaba. Estuvo más o menos, no les miento, como un año preparándose para el examen de admisión a la universidad y cuando llegó el momento de presentarlo, no pasó. En la mejor universidad de medicina del país, aquí en México, se necesitan ciertos puntos en el examen de admisión para ingresar y lamentablemente no los obtuvo. Siguió trabajando, siguió esforzándose y estudiando y yendo a una escuela que te capacita para esa universidad, porque como les digo, es la mejor del país. Y volvió su segundo intento, volvió su segunda oportunidad y tampoco lo logró. Él, todo frustrado, llegó con la directora de esa escuela de preparación para la universidad y le preguntó: maestra, por favor, dígame qué me hace falta, qué es lo que estoy fallando. Me sé todas las partes del cuerpo, sé anatomía, química, biología como ningún otro. Las matemáticas son mi fuerte, tengo muy buena relación con los números y simplemente no puedo pasar el examen de admisión. ¿Qué es lo que me está faltando? La maestra, y bueno, esto fue algo que él nos platicó a sus amigos, la maestra le dijo que él no podía entender las preguntas que estaban en el examen. Eso fue algo que no pudimos comprender nosotros a la primera. ¿Cómo alguien no va a entender lo que le están preguntando? ¿Cómo alguien no va a entender las preguntas que tiene enfrente y, bueno, de ahí llegar a la respuesta correcta, si tanto se ha esforzado y si tanto ha estudiado? Pues bueno, ese es un problema muy común y lamentablemente un problema muy común en México que se llama comprensión lectora. Le conocen los pedagogos como problemas de comprensión lectora. Y mi amigo padece de él. Y no nada más mi amigo, que es lo malo. Muchos de los mexicanos y muchas personas alrededor del mundo todavía no saben comprender un texto, no lo pueden entender. A pesar de que el desarrollo de los planes de estudio es variado y completo aquí en México, 55.8% de los estudiantes están en los niveles de desempeño más bajos en el rubro de la lectura y escritura, según un análisis realizado por la UNESCO titulado Análisis Curricular de Estudio Regional y Comparativo Explicativo.
Esto lo publicaron en el 2019. No es algo alejado de nuestra realidad, de nuestra actualidad. Y ahorita con la pandemia, tememos todos los que estudiamos este tipo de problemas que haya aumentado o que las cifras simplemente no decrezcan. José Antonio Román es un periodista del periódico de La Jornada aquí en México y explicó en un artículo publicado en 2020 que en realidad existe un buen trabajo en la diversidad de textos, pero una presencia mucho menor de espacios de reflexión y evaluación de textos, que pues bueno, citando sus palabras, lo que es especialmente relevante en estos tiempos debido al consumo de internet, de contenidos de disímil calidad y pues bueno, que los consumidores más grandes son los niños y niñas, que este es el problema. Con mi amigo, volviendo un poco a la historia, ¿por qué no pudo pasar su examen de admisión? Porque desde niño venía arrastrando un problema de comprensión lectora que no lo dejó avanzar. Aquí hay una reflexión bastante interesante que he escuchado con varios comunicólogos aquí en México, en donde se analizan las necesidades sociales de la vida contemporánea, de la vida moderna. Antes, posiblemente en la época de nuestros abuelos, tener una licenciatura casi que te garantizaba el éxito, te garantizaba tener una vida sustentable, te garantizaba tener ingresos económicos mucho más altos que el resto de la población y pues bueno, aspirar a una mejor calidad de vida. Ahorita ese no es el caso. Los niños y niñas que nos estamos preparando, todavía me incluyo en esa categoría por mi edad, todavía tenemos muchos retos por delante. Una licenciatura no nos va a garantizar sobresalir entre la multitud. Tenemos que dominar al menos 2 idiomas, o al menos en México así se maneja, ¿no? El español como lengua natal y el inglés, que ya es básico, y yo creo que en todo el mundo me atrevería a decir que el inglés es básico. Para sobresalir, les digo, de la multitud, los estudiantes debemos esforzarnos con cursos, con diplomados, extracurriculares, tenemos que tener un CV llenísimo antes de salir de la universidad para que nos quieran contratar por no falta de experiencia, que es una de las cosas que aquí en el país es muy sonado, ¿no? Que no te contratan por falta de experiencia, pero ¿de dónde la puedes agarrar si apenas te titulaste? Entonces, es una batalla en donde si venimos arrastrando problemas de comprensión lectora desde la niñez, simplemente no vamos a poder ingresar a la universidad, como le pasó a mi compañero que, apasionado de la medicina, se quedó sin entrar a la mejor universidad del país. Así resulta necesario entender que, por un lado, hay problemas de comprensión lectora, pero también por otro, tenemos una solución buenísima, una solución que cada día está mucho más presente en nuestras vidas, y esa es la tecnología. Cuando yo leí el título de esta conferencia, El futuro llegó, en realidad lo sentí, fue un título maravilloso que le dio la Universidad de Palermo a esta conferencia, porque en verdad el futuro está aquí. La tecnología cada vez está al alcance de los grandes grupos sociales, los grandes sectores sociales, y es mucho más fácil tener ese acceso a la educación tecnológica, al acceso a la educación virtual. Ahorita, por este problema de la pandemia, tan solo no estaríamos aquí reunidos si la tecnología no lo hiciese posible. Les voy a contar un poco de las cifras y los porcentajes que se manejan aquí en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI por sus siglas, en 2019 hizo una encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. A nivel nacional se encargan de recabar estos datos y sacar más o menos los porcentajes estimados. Se dice que en 2019, hace 2 añitos nada más, existían 80.6 millones de usuarios mexicanos en Internet. Y respecto de esa población total de 80.6 millones, 59.7% eran niños entre 6 y 11 años. Más de la mitad de toda esa población son niños. Entonces, aquí, bueno, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer mi artículo antes de ingresar a esta sala, habrán visto que cité a un gran autor que habla de este tipo de generación, ¿no? Esta generación titulada o llamada por él como los nativos digitales. Y es verdad, yo posiblemente me pueda incluir en esta categoría todavía porque yo crecí cuando ya había tecnología y estaba al alcance de la mayoría.
Yo crecí viendo las caricaturas en un televisor, mis padres ambos tenían celular, que antes era solo para los privilegiados, y bueno, ahora podemos recorrer las colonias de nuestro país, las colonias de nuestro estado, donde vivamos, y les aseguro que vamos a encontrar que la mayoría, la gran mayoría, tiene un teléfono celular. La gama aquí no importa, simplemente es el acceso a la tecnología y la disponibilidad que hay de aparatos electrónicos para toda la población. Así, si tenemos un problema tan grande todavía como es la comprensión lectora, pero tenemos las bondades de la tecnología, aquí es donde entra mi idea y mi propuesta. Crear módulos interactivos, o bueno, para los que prefieran otro vocabulario, tótems interactivos, para la difusión de información a usuarios infantiles. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Creando tótems, módulos interactivos que se puedan colocar en plazas públicas, escuelas, ferias del conocimiento, entre otro tipo de eventos, con una interfaz amigable para el usuario infantil. Esto quiere decir que posiblemente una de las propuestas que se deban de incluir ahí es posiblemente utilizar un videojuego que llame la atención de los niños y que nivel por nivel les vaya dando recompensas para ir motivando y ejercitando su lado cognitivo, que es el que participa para la comprensión de los textos. Si metemos ese tipo de elementos en esa interfaz, en esa plataforma, seguramente vamos a captar la atención del usuario, porque son nativos digitales. Para ellos, la educación tradicional, y lo podemos ver ahorita, les digo, la pandemia yo creo que es el mejor ejemplo del uso de tecnología en la educación. Ya no necesitan un libro físico, porque todo ya lo tienen en internet, lo tienen en PDFs, lo tienen en pantallas. Los niños se interesan mucho más por estar en contacto con los aparatos electrónicos que por otro tipo de metodologías pedagógicas tradicionales. Ahí no es mi área de especialización, pero si hay un pedagogo entre nosotros, no me dejará mentir que así es. Y la realidad de que esta generación está muy apegada a los medios digitales, está muy apegada a los medios electrónicos, pues bueno, es innegable, ¿no? Partiendo de esta realidad en la que las TICs o las tecnologías de la información, por sus siglas, han sido introducidas meramente para el beneficio de la actividad docente y como herramientas aisladas del propio diseño pedagógico de los alumnos del siglo XXI, cabe solamente reflexionar, y aquí se los dejo de tarea a todos ustedes, acerca de la verdadera demanda del mundo digitalizado donde estamos viviendo, que no me van a dejar mentir, avanza con una rapidez inimaginable. Para mí, como estudiante de comunicación, me toca analizar todo este tipo de fenómenos que se dan en el mundo digitalizado. Y lo que un día es tendencia, al otro día ya no lo es. Tenemos que buscar nuevas formas de atrapar a la audiencia, nuevas formas de atrapar a los lectores. Hoy, de verdad que se los digo, no estaríamos aquí reunidos si no fuese por el desarrollo tecnológico y esta necesidad académica de implementar herramientas que nos unan a la distancia. Lamentablemente tengo que abrir aquí un paréntesis. Este estudio que realicé con la doctora Mariel García, que por ahí anda y le mando unos saludos, es apenas un trabajo exploratorio. Apenas estamos viendo la posibilidad de colaborar con otras universidades para realmente llevar a cabo estos módulos interactivos o tótems interactivos y poder medir su eficacia. Todavía, de verdad que, pues es lamentable que no les pueda responder preguntas de cuál es la efectividad que tiene, si en verdad los usuarios están apegados a ellos, cuál ha sido el índice de porcentajes positivos que ha mostrado, porque todavía no lo desarrollamos. Pero con toda esta información y con todo este panorama que les estoy presentando ahorita, realmente sí resulta motivante poder generar este tipo de interfaz y este tipo de equipo para solucionar, les digo, uno de los problemas académicos más invisibles que existen en México, porque casi no le tomamos en cuenta, ¿no? Casi no hablamos de que en verdad existen problemas de lectura hasta que un alumno, como mi amigo, les comento, no lo sufre en la vida real y se les cierran las oportunidades para entrar a la mejor universidad de medicina de México. Si los niños, volvemos al punto, si los niños actualmente están manifestando una afinidad mayor con estos dispositivos tecnológicos interactivos para buscar información, para el entretenimiento, para el aprendizaje, pues bueno,
la aplicación de tótems interactivos en las escuelas, plazas públicas o ferias del conocimiento, en verdad, lo puedo decir con toda la certeza, como una predicción, facilitarían la comprensión de la información en el usuario. Es simplemente captar su atención, captar las cosas que le gustan, poner colores llamativos, personajes con los que puedan identificarse, porque no hay que olvidarnos que son niños, no hay que perder de vista que todavía son niños y que necesitan que un adulto los esté guiando de una forma agradable y de una forma muy, muy alegre, con mucha energía y mucha motivación. Ya para cerrar, me gustaría decirles que hubo un trabajo de investigación realizado por Díaz Becerro en el 2012, y pues bueno, quizá esa fecha ya suene un poco lejana, pero en realidad es que tiene mucha, mucha importancia para lo que les estoy diciendo y pues bueno, para concretar todo lo que acabamos de platicar. En este trabajo, Díaz Becerro se ha dedicado a estudiar la educación desde el ámbito tecnológico, que yo creo en grandes rasgos es lo que queremos platicar ahorita, la necesidad de la tecnología en la educación. Se resume en su trabajo de verdad de forma extraordinaria el porqué del problema de la comprensión lectora. Ahí nos dice que muchos de los problemas que derivan de estos problemas de la comprensión lectora en realidad son dificultades de la comprensión del lenguaje oral. Y ahí, bueno, ya sería para ir sacando otras ramas de investigación que puedan surgir de estas. Quizá podemos plantearnos la pregunta de qué se está haciendo en los jardines de niños, en la etapa preescolar, de forma errónea aquí en México, para que estos niños presenten problemas de comprensión del lenguaje oral. ¿Cómo se les está enseñando el habla en las escuelas, no? Podríamos sacar ahí un poco de variable para analizarlo ahora desde el lado pedagógico. También muchos de estos niños no podrían ser lectores autorregulados. Por ejemplo, mi amigo que tiene problemas de comprensión lectora nunca fue afín a los libros, nunca le gustó la lectura, nunca iba a la biblioteca a leer por placer. Entonces, también esto que dice Díaz Becerro en su investigación del 2012 puede tener cierta veracidad. Y esto lo estoy analizando, les digo, desde mi experiencia personal, con este gran amigo que tuve y que, bueno, lamentablemente ya les conté toda su historia y muchas personas alrededor del mundo ya conocen su historia. Muchos de estos niños, les digo, no van a ser lectores autorregulados que por gusto vayan a agarrar un libro, cosa que es deplorable y que debíamos de fomentar. Y también no van a ser capaces de comprender textos por sí mismos si no atacamos el problema de raíz. Esto lo quiero hacer, les digo, a través de la tecnología, porque creo que la tecnología es la forma de llegar a estos usuarios, es la forma de motivarlos a crecer, a ser mejores, a reinventarse y a perderle el miedo a la lectura. Que no sea una lectura obligada, que no sea una lectura que a los 8 años ya te están poniendo a leer La Odisea, te están poniendo a leer Guerra y Paz, que son libros grandísimos, libros muy complejos que yo creo que en una edad adulta todavía cuesta trabajo comprenderlos. Ellos son los que necesitan alejarse mucho más del método pedagógico tradicional y son los que necesitan un mayor ejercicio de sus capacidades cognitivas. Con este acelerado crecimiento de la transformación informática, los alumnos y docentes realmente deben encaminar su acción del aprendizaje, la lectura y el cultivo de la mente, porque todo, como sea, se relaciona, hacia la motivación constante y el disfrute de estas. Yo creo que esta frase que trabajamos la doctora Mariel García y yo, es de las más importantes. Debe de haber una motivación constante y el disfrute de estas. ¿Todo esto por qué? Porque vamos hacia la búsqueda del beneficio para los próximos líderes del mundo. Sonará muy cliché, sonará muy romántico, pero es la realidad. Estos niños que ahorita pueden cambiar el rumbo de su historia y pueden aspirar a una mejor calidad de vida tan solo por comprender los textos, van a ser los próximos líderes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paloma, muy interesante. Me hiciste pensar en el momento y todo, por ejemplo, cosas que decías, acá en Argentina tenemos más de un celular por persona en nivel promedio. En México, por lo que estaba viendo, tienen casi uno por habitante, así que también viene creciendo mucho y la verdad que también me hiciste acordar a cuando yo era chico y me mandaban a leer en el colegio esos libros, así que decís que uno lo primero que hacía era ver el tamaño de la letra y si había dibujos.
pero bueno, Exactamente, ese es sí. otro, es otro punto. Pero muy, muy interesante, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Le damos ahora el Gracias. paso a Otniel López Altamirano, también desde México. Otniel, todo tuyo. Ok, bien, gracias Fernando. Quiero agradecer antes que todo, Perdón, ahí quiero, está. a ver, vamos, 3, 2, 1. Estamos, dale, Listo, gracias. bien. Gracias Fernando. Antes que todo quiero agradecer la invitación que la Universidad de Palermo extendió para todos los participantes, ya que tenemos muchísimos temas por desdoblar acerca de lo que tiene que ver con sociedad, tecnologías y las percepciones de futuros imaginables, que ya son el presente y que están ya siendo parte de nuestro cotidiano. Bien, la parte que yo traigo para ustedes es un trabajo que realicé en conjunto con mi colega, la doctora Wendy Montes Ponce. Tanto ella como yo somos profesores investigadores en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aquí en México, desde donde les estoy hablando, no en San Francisco, en México. Eh, el y durante el año pasado, tanto ella como yo estuvimos participando como editores invitados en una de las revistas de difusión científica y académica. La revista lleva por nombre Procesos Urbanos, en su volumen 7, número 2. Esta revista colombiana está soportada por la Corporación Universitaria del Caribe, el CECAR. Y bueno, nosotros estamos inmersos en esta cuestión entre arquitectura, tecnologías y sociedad, y por ello es que planteamos una temática en la que íbamos a invitar a todos los participantes e interesados en publicar textos, recortes e investigaciones referentes a medios de comunicación, ¿sí? Y sociedad en un contexto físico o un espacio físico. Por ello es que decidimos titular a este número Mediatización Urbana, en el que se estarían analizando las nuevas dinámicas de comportamiento entre individuos, medios y su territorio. Bueno, como les decía, durante el 2020 estábamos viviendo este modo, esta nueva dinámica frente a la pandemia en la que no sabíamos cómo íbamos a estar reaccionando en general todas las poblaciones y grupos urbanos, porque nos encontrábamos frente a algo desconocido y por tanto nos echamos mano acerca de las tecnologías. Hubo una acotación en cuanto a la movilidad y al desplazamiento y nos tuvimos que apoyar en estas tecnologías de la información, apartándonos un poco del espacio físico. Bien, la premisa de esta edición fue, más bien para esta convocatoria, fue en el entendimiento de que los medios de comunicación, tanto como la radio, la televisión, el teléfono, el periódico, la carta, el cinema, aunado a las plataformas de reciente generación, trajeron como resultado el desarrollo de mecanismos con un alto impacto sobre el comportamiento del individuo en relación con su contexto y sus realidades. Estos impactos, además, configuran un grado de complejidad, resolución y el nivel de interacción que alcanzan entre los medios, el nivel de interacción que alcanzan estos medios entre hombre-hombre y hombre-máquina. Y bueno, nosotros nos centramos en nuestra actividad como editores y percibimos que los medios, tanto análogos y los que ya se basan en sistemas de geolocalización, traen como beneficio una repercusión y un impacto sobre el comercio, la locomoción, la socialización, la habitabilidad, la alimentación, el entretenimiento, la salud, incluso en casos en casos de contingencia, como ha sido durante más de año y medio, la educación y el trabajo. Esta actividad como editores nos permitió hacer una selección o establecer una serie de temáticas, las cuales íbamos nosotros a determinar como ejes de investigación y discusión, tanto para los profesionales como los académicos que estarían participando, compartiéndonos sus resultados de investigaciones, reflexiones sobre las implementaciones, los impactos, las problemáticas, las responsabilidades
que estas nuevas plataformas de comunicación mediática y sus contenidos líquidos están revolucionando sobre las dinámicas de comportamiento humano en los diferentes territorios y centros urbanos. Esto quiere decir que las temáticas que nosotros propusimos iban a ser las ventanas en las que los participantes iban a poder contribuir desde su realidad, desde su contexto más próximo. Por eso es que recibimos trabajos de diferentes localidades, principalmente de Latinoamérica. Y uno de estos, voy a mencionar tan solo algunos de los tópicos que se plantearon para este número, por cuestiones de tiempo, y uno de ellos fue las ciudades inteligentes, cómo nosotros estamos percibiendo como sociedad latinoamericana a estas ciudades inteligentes que no, en un mundo imaginario y de ficción imaginamos o hemos visto ciudades futuristas, ¿no? En el que la tecnología rebasa al comportamiento humano. Pero siendo más realistas y quitando esa parte de ficción, las ciudades inteligentes son un buen acceso a un buen laboratorio experimental para que la condición humana y la calidad de vida se vea en una mejor posición. Bien, este tipo de ciudades inteligentes básicamente son modelos que implementan centros de aprendizaje y negocios y comercios en el que se proponen ideas innovadoras soportadas por un modelo económico. Además, estas ciudades se configuran a partir de principios de orden progresista. Ecológicamente son amigables, son verdes y están totalmente conectadas. Gran parte del funcionamiento de estas ciudades se basa en la 5G y en la minería de datos, trayendo como resultado el binomio que genera a este tipo de ciudades como un laboratorio experimental, ya les había dicho. La ciudad inteligente resulta muy atractiva para los individuos, principalmente que ya están familiarizados con esta brecha digital, aunque el habitar en una ciudad de este tipo requiere que sus ciudadanos también entiendan y sean capaces, además de que tengan no solamente las herramientas tecnológicas y toda esta disposición, sino que ellos como individuos sepan también cómo incluirse en ese ecosistema mediático. Quiere decir que deben tener conocimiento y adopten un complejo concepto de vida, similar a un instructivo que les indique cómo habitar un ecosistema inteligente. Porque si bien es cierto, aunque por más tecnologías y disposición, infraestructura y equipamiento que tenga nuestra ciudad, si nosotros como individuos y en nuestro pensamiento no estamos capacitados en aprovechar y tirar todas esas ventajas que las tecnologías o los espacios tecnológicos nos están brindando, pues estaríamos afastados de estos servicios. Claro, tendremos que tener accesibilidad a dispositivos, a herramientas y sobre todo, vuelvo a lo mismo, nosotros como individuos debemos aceptar y entender que podemos echar mano de estos servicios. Por otro lado, otro tópico que fuimos desdoblando fue el tema de la cibersociedad, que en sí viene de la mano de ciudades inteligentes. Bueno, esta cibersociedad es una conjugación entre tecnología y la vida social en la cultura contemporánea, significando una reinvención cotidiana, porque conforme va avanzando la tecnología y van surgiendo grupos sociales, la sociedad es mutable y es escalable, entonces también va comportándose o va mutando conforme también a los avances tecnológicos. Esto nos trae como resultado movimientos sociales, gracias a grupos de individuos que crean sus propias comunidades y principalmente en este caso virtuales, a partir de la suma de inteligencias colectivas. Esto además ha traído o simboliza, este tipo de grupos simbolizan las utopías en mundos paralelos, ¿sí? En las comunidades virtuales. Así las minorías forman sus propias comunidades, procurando estar alejados de los sistemas que limitan sus acciones de comportamiento social, tal como sucede en regímenes conservadores, como el caso de Irán, China, Rusia, Corea del Norte y por ahí algún otro país en menor medida.
Y siguiendo en esa secuencia de tópicos, también trajimos convidamos a los participantes a traer esas experiencias de proyectos sobre revitalización urbana, ya que este tipo de proyectos obedece a a un orden social, económico, cultural y de seguridad, trayendo como resultado la alta plusvalía de los espacios intervenidos, además de una fuerte carga de identidad. Entonces, estamos avanzando en estos tópicos donde tecnologías están trayendo subculturas y también cómo estas tecnologías están potencializando y reinventando los espacios construidos físicos ya existentes. Y en una publicación anterior ya realizada durante el 2016, titulada El mural como vehículo narrativo e identidad ciudadana, ahí ya traíamos una revisión presencial y bibliográfica sobre el proyecto realizado en la ciudad de Filadelfia, la Villa del Mural, en la que muchos participantes, o sea, el gobierno intervino sobre la ciudad, trayendo como beneficio el mejoramiento de la imagen urbana a través de diseñadores y artistas, principalmente muralistas o grafiteros, en la que se les destinó un espacio para representar algún tipo de arte, pero que estuviera muy fuerte o estrechamente ligado con la sociedad local. En este caso, la ciudad de Filadelfia, cuna de la independencia, movimientos sociales, de igualdad de raza e ideologías, además de las constituciones que se han firmado allá. Entonces, traer todas esas representaciones históricas y ser plasmadas en un mural. Y esto generó la identidad de la ciudad de Filadelfia como una ciudad destinada hacia el arte en gran escala, y muchos de estos artistas y diseñadores apoyaron en el uso de la tecnología para mapear estas propuestas e intervenir con diferente tipo de materiales. Además que hizo una amalgama mucho más fuerte con los habitantes locales, es decir, los mismos vecinos que iban a estar recibiendo en sus inmediaciones la propuesta plástica, el mural, es decir, ellos también podían colaborar de forma directa con el artista. Ya vamos diciendo de pintar o colocar alguna pieza, y esto trajo como resultado que además ellos se identificaran con esta pieza plástica. Y si en algún momento llegasen a sufrir algún tipo de vandalismo, el mural, bueno, los mismos ciudadanos, los mismos vecinos eran quienes intervenían para su protección, ¿no? Eran los vigilantes, porque este espacio ya era de ellos, ¿no? Entonces hay una cuestión entre diseño, territorio, espacio y la participación social. Todo en ese marco de revitalización urbana. Hay otros ejemplos también como el High Line Park en Nueva York, que también fue un proyecto reciente, es un proyecto que continuamente está creciendo. Y por otro lado está el acuario urbano, una propuesta artística en el centro de Sao Paulo, en Brasil, dado a que la visualización o el preconcepto que ya se tiene sobre la zona centro de la ciudad ha sido muy marginada. Ya los edificios están en la búsqueda de intervenciones para darle cambiar esa modalidad de centro histórico olvidado, degradado, y es así que este proyecto, el acuario urbano, generó que el artista plástico produjera murales a gran escala, o sea, del tamaño de los mismos edificios, en una dimensión de 10,000 metros cuadrados, simulando a un mundo subacuático. Además de eso, generó una propuesta híbrida en el que está el espacio físico, pero a través de realidad aumentada, por medio de una aplicación de dispositivo móvil, es que se generaba esta interacción entre el espacio visible, real construido, y las animaciones o los modelos tridimensionales que podían ser observados en tiempo real y que se sumaban al contexto, al concepto de un acuario urbano, por así decirlo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí, todavía estamos ya por salir. Venís bien, tenés todavía unos 3 minutos y medio, 4.
Listo. Bueno, también tuvimos otro tipo de temáticas a desarrollar, que fue los medios, esta mediatización y el turismo, cómo ha traído esa ventaja, cómo el turismo se ha apoyado a partir de las grandes plataformas de comunicación y también otros medios como impresos. Y utilizándolo de una manera más inteligente, ha resultado una fuerte influencia persuasiva que genera plataformas mediáticas sobre distintos destinos turísticos. Tal es el caso de producciones cinematográficas. El caso de Turquía, que durante poco antes del 2012 se abrió hacia el turismo internacional por medio de la reducción de impuestos para las producciones audiovisuales extranjeras, abaratando los costos en rodajes cinematográficos. Así, parte del guión del Agente 007 en su entrega de Skyfall se rodó en inmediaciones del Gran Bazar en Estambul. Y lo mismo sucedió para el 2015, en el caso de la misma franquicia del 007 en su entrega de Spectre, en el que se realizaba la festividad del Día de Muertos. Entonces, a partir de esa escena con la que inicia el filme, en la que se presenta a la Ciudad de México como una ciudad cultural, histórica y tradicional, el agente 007 vive esa experiencia, está inmerso en esa participación. Y lo que se hizo fue un desfile que previo a esa película no existía. Hoy, a partir de ella, ya se ha estado realizando, no este año obviamente por cuestiones de pandemia, pero fue un motor que el gobierno capitalizó y ahora ya forma parte de una de las actividades culturales en la Ciudad de México. Bueno, así por delante, otros tópicos que se desdoblaron fue medios y locomoción, los medios que actúan en momentos de contingencia, la ciudad como una plataforma de comunicación. Bueno, al término de esta convocatoria, recibimos muchas participaciones y propuestas, unas más que defendían más la postura físico, cultural, espacial y otras que se apoyaban más en tecnologías de la información y tecnologías asistidas para cierto tipo de usuarios. La conclusión que tuvimos después de esta experiencia de editores fue que conseguimos articular temáticas entre arquitectura, diseño de información, las tecnologías, sociedad y su relación con los medios de comunicación, así como proyectos e iniciativas que buscaban la solución de problemas y que buscaban también el mejoramiento en la calidad de vida de los individuos. O sea, todas las disciplinas obviamente estamos atrás de esa calidad de vida, el bienestar social. Lo último que podría yo dejar como parte de este ejercicio, de esta experiencia en temas de mediatización urbana es cuánto nosotros como individuos y nuestra sociedad está preparada para adoptar ese tipo de nuevos comportamientos. Estamos preparados para subirnos a ese tren mediático, tecnológico, no solamente hablo por nuestra generación que estamos familiarizados con las tecnologías, somos más amigables con las tecnologías, pero hay que pensar también sobre estos sectores de edad avanzada y los que están en esa transición. Se debe de pensar más en todas estas opciones. Sí, o sea, las tecnologías están, pero para cierto sector hay que diversificar esos contenidos también dentro de nuestros espacios y centros urbanos. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Creo que ya se ha acabado el tiempo, además. Muchas gracias, Otniel. Muy Gracias, interesante. Fernando. También nos deja pensando así como lo de Paloma y bueno, cómo va avanzando todo. Les pedimos tanto a Paloma, a vos también, Otniel, si querés que dejes tus datos, ahí Paloma los acaba Claro, de claro. poner en el chat. Siempre es muy bueno que después los participantes puedan escribirles o contactarlos. Vamos a dar el paso ahora a Amanda Márquez de Oliveira, desde Brasil. Había estado con unos problemas de conexión, pero creo que ya la tenemos de vuelta. Ahí está con nosotros. Y antes de que arranques, Amanda, les digo a todos que ahí los voy leyendo. Si tienen ganas después, pongan ahí en el chat desde dónde nos están viendo y a dónde, desde qué lugar. Así siempre es lindo saber desde dónde
nos vemos todos. Amanda, está silenciada e silenciate e todo tuyo. Obrigada. Bom, é um prazer. Eu vou falar em português, espero que dê para compreender, que todos possam entender. Bom, a gente teve alguns probleminhas aqui com a internet, mas vamos lá, espero que agora dê certo. Bom, iniciando, eu sou Amanda Marques, eu sou designer, trabalho como designer freelancer e sou formada na Unisagrado, na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Tá? Para contextualizar um pouquinho o projeto, eu vou falar um pouquinho sobre o que é freelance. Imagino que hoje a maioria já conheça, já sabe o que é, mas para a gente entrar aqui no projeto, o freelance é uma modalidade na qual o trabalhador presta serviços para diferentes empresas. Ele não tem um vínculo empregatício com apenas uma empresa. E o que acontece é que cada um acaba trabalhando de uma maneira, acaba exercendo de diversas maneiras essa profissão. E isso faz com que surjam muitas dúvidas de como colocar preço no seu trabalho, como encontrar os clientes, como se organizar, tá? Então, foi notório uma facilidade em encontrar essas manifestações de dúvidas e dificuldades na área. Além de, tem uma pesquisa do Trampos de 2018 que mostra o crescimento da atividade freelancer na área de design. Então, essa dificuldade de encontrar materiais didáticos e intuitivos que ajudam esses profissionais foi de muita relevância para o nosso projeto, porque a ideia é criar, seria e foi, criar um projeto que seja um guia, que seja, que auxilie novos profissionais e que ajude profissionais já atuantes nessa modalidade de serviço. Então, o projeto trata da necessidade de ter essa fonte de informação dinâmica, de fácil acesso, de uma maneira intuitiva, ou seja, a gente não precisa utilizar um manual para entendê-lo, né? E interativa, porque a gente quer colocar ele no âmbito digital, tá? Destinada a designers que trabalham nessa modalidade, mas o conteúdo dele serve não só para designers, né? É bem interessante que a gente pode trazer para outras profissões. E ele possui informações completas, de uma maneira organizada, porque ele não é um projeto de leitura linear, e sim de leitura de consulta, né? E aí a nossa ideia é que ele possa servir de guia para apoiar esses profissionais e também aprimorar o desempenho daqueles já atuantes. Passando rapidamente pela metodologia, a metodologia que nós utilizamos foi uma metodologia de livro digital da doutora Cristina Portugal, feita em 2014, e ela possui 5 etapas, tá? A etapa de coleta de dados, que foi de extrema relevância para que o nosso projeto tivesse todo o conteúdo que nós queríamos, a organização desse conteúdo, para que ele fosse realmente de fácil compreensão, o desenvolvimento de toda a estrutura, a diagramação com base em similares, e a avaliação, os testes de plataformas e das funcionalidades, além da implementação dele ao final. Então, o grande foco dele, assim como daqui da comissão, é a interatividade, foi o nosso diferencial perante aos similares. Então, a princípio, nós criamos personas, 3 personas, para entender melhor o perfil desses profissionais que estão atuantes na área e que possam vir a atuar nessa área que cresce tanto e que com a pandemia aumentou muito mais, principalmente, né, na área de design. E então essas pessoas foram criadas com base nas pesquisas que a gente encontrou, inclusive do Trampos de 2018, que traça alguns perfis, algumas características das pessoas. E aí nós fomos para análise dos similares, produtos parecidos com o que nós queríamos propor, mas encontrar os pontos em que nós mudaríamos, em que o nosso seria diferente. E então analisamos a estrutura deles e aí também das funcionalidades, já que o nosso, a gente tinha o princípio dele ser digital e interativo. A partir disso, nós criamos os requisitos. Todos foram atendidos
E alguns deles foram elementos interativos, a preferência à legibilidade. Ele é um trabalho com uma interface simples, porque nós quisemos colocar que ele fosse de fácil compreensão, né? E não... A criatividade conta, com certeza, mas a ideia é que ele fosse o mais compreensível e o mais legível possível. Além do formato horizontal, foi um requisito porque em ambiente digital facilita a leitura e também serve para vários dispositivos, como tanto o computador quanto o celular, que é onde a maioria acessa atualmente, e tablet também funciona. Então, nós fomos para o mapa conceitual. Ele permitiu que a gente encontrasse os temas de cada capítulo do nosso livro, como controle financeiro, controle de prazos, a precificação, né, o valor que os freelancers dão aos seus trabalhos, e a captação de clientes, que também é um ponto muito importante. Depois nós fizemos algumas pesquisas de imagens e de conteúdos pertinentes ao nosso tema. Então, que agregassem, não que apenas representassem. E os conteúdos precisariam ser confiáveis. Então, a fonte de pesquisa de onde nós tiramos esse conteúdo foi de extrema importância e todos são muito relevantes. A diagramação e a interface, já voltando aqui ao tema, né? Então, a busca do conteúdo, as matérias, elas foram a partir da necessidade de cada capítulo. Então, nós definimos os temas de cada capítulo e, a partir desses temas, nós fomos atrás dos conteúdos e que eles atendessem à necessidade, né? Em relação ao assunto, à referência e principalmente à relevância de cada conteúdo. A diagramação e a interface, elas foram desenvolvidas com base nos requisitos elaborados pela análise de estrutura e de funcionalidade e nas possibilidades que nós teríamos de interatividade dentro dos recursos que nós utilizamos, dos softwares que nós utilizamos para produzir o nosso livro. Então, no layout, é um layout norteador de algumas divisões, ele não foi fixo para que ficasse dinâmico, para que ficasse criativo, né, e uma estrutura de um grid também modular, né, com a necessidade apenas de um rodapé e de um cabeçalho, que é onde a gente pôs a interatividade, principalmente no cabeçalho. E aí, na interatividade, nós utilizamos marcadores, hiperlinks, referências cruzadas. Os softwares que nós utilizamos, principalmente entre InDesign, Adobe, Illustrator, Photoshop, utilizamos também o Google Drive, que é onde está hospedado o e-book, o nosso livro digital. Ele tem um download gratuito. Eu posso estar mandando o link para vocês também, para utilizarem. Está em português, mas eu creio que a compreensão é válida. Ele tem bastante links externos também, bastante conteúdo extra, fora do que está lá dentro do livro. E eu posso estar mandando, quando eu enviar o contato para vocês aí pelo chat, posso estar mandando o link de download também, tá? E como eu falei, pode ser acessado em diferentes dispositivos. Os recursos de interatividade, eles estão em todo o projeto. Ele foi o nosso principal diferencial. E por quê? O nosso objetivo era deixar um conteúdo legal, um conteúdo que envolvesse o profissional, que não fosse maçante. Ele é como se fosse um dicionário, onde quando eu tenho a dúvida, quando eu tenho um problema, eu vou lá e consulto ele para sanar a minha dúvida, né? Para tentar resolver o meu problema. Então, ele tem um índice e um sumário interativo, com botões nos números, onde eu posso clicar e ir diretamente para o tema e para o capítulo que eu quero. Além de uma página com links externos, com dicas, conteúdos extras, ao final de cada capítulo. Então, além de ter o conteúdo, eu tenho conteúdos extras para aprofundar a minha leitura, ou se ele não tiver sanado todo o meu problema, toda a minha dúvida, eu posso estar indo nesses links externos para buscar mais soluções, mais opções de soluções. E
eles funcionam, esses recursos, o e-book está em PDF, eles funcionam em basicamente 90% dos aplicativos de softwares leitores de PDFs. Mas os mais recomendados são o leitor de PDF do Google Drive, o Acrobat DC, que é da Adobe. Para aplicativos mobile, ele é gratuito. O Adobe Reader, o Google Chrome e o Microsoft Edge. Todos funcionam os recursos de interatividade do PDF. E aí nós utilizamos vários princípios básicos de design. Então, além de toda a criatividade, a proximidade, a repetição, o alinhamento e o contraste foram imprescindíveis para que a gente organizasse o nosso conteúdo, porque tem muito conteúdo, é um conteúdo bem vasto, e nós precisamos deixar ele de uma maneira, com uma leitura bem rápida, e não maçante, já que a maioria que nós encontramos eram insights, páginas em sites, e que de conteúdo bem maçante, de leitura bem lenta. Então, nós testamos todos os recursos, ele tem sido utilizado pela universidade em que foi feito o trabalho, né, na Unisagrado, aqui no Brasil, e ele tem sido de grande valia, principalmente para os estudantes, né, que desejam entrar no mercado de trabalho e que muitas das vezes a única opção é iniciar com o freelance, ainda mais hoje num contexto de pandemia, onde o desemprego cresceu muito, principalmente aqui no Brasil, as taxas cresceram bastante. Então, e digitalmente falando, temos, assim como nas outras apresentações aqui, que foi dito, o acesso facilitado à internet e a produtos digitais foi imprescindível para a gente deixar esse produto apenas digital. Para finalizar, então, alguns conselhos e sugestões. Eu trabalhei em uma agência de publicidade aqui, hoje eu moro em Lins, né, no estado de São Paulo também, aqui no Brasil, e quando saí, comecei a trabalhar como freelancer. Então, eu cresci muito e descobri muitas coisas. Então, uma dica que eu dou para quem quer ingressar nessa área é precificar de acordo com a região ou de acordo com a sua experiência. A gente tem tabelas, a gente encontra tabelas em sites de organizações de design, mas nem sempre isso é coerente com o trabalho em que a gente vai entregar ou com a região em que a gente trabalha. Aqui no Brasil, a gente tem uma discrepância muito grande entre capitais e cidades do interior, do valor que eles dão ao design. Então, é preciso também entender esse ponto. Um conselho também é o portfólio é nosso carro-chefe, o portfólio é nosso currículo para designer freelancer, então gastar tempo com o portfólio, realmente utilizar o tempo para quem quer entrar nesse mercado, para quem quer aprimorar e pegar serviços melhores, gastar tempo com o portfólio é muito importante, porque é ele quem mostra o trabalho que nós vamos entregar, né? E um aprendizado é não ter uma tabela de preços fixa. Eu acho que para a gente captar o cliente também é necessário ser modular, também é necessário se adaptar ao cliente, ao trabalho. Então, adequar os valores que nós cobramos ao tipo de trabalho, ao tipo de cliente, para que você consiga captar esse cliente e não perdê-lo por não ser modular, né? E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no evento. É a primeira vez que eu participo e é a primeira vez também que eu participo de um evento de tamanha grandeza. Então, muito obrigada, eu espero que tenha sido compreensivo, mesmo em português. Muchas gracias, Amanda. Sí, creo que fue muy claro. Muy buenos los consejos que has dejado al final. Muchas gracias. No te olvides de dejar después ahí tus datos y les comento a todos
Recuerden que pueden ver en palermo.edu/encuentro todo el material de los expositores, así que pueden entrar ahí a la página para ver cualquier cosita que quieran seguir investigando y viendo de lo que nos están charlando. Vamos a dar el paso a Cristina Perdomo Delgado, desde España, así que te imagino ya con calor y ya de tarde, así que... Totalmente. Bueno, está muy bien. Bueno, cuando quieras, todo tuyo. Vale, ¿pueden ver la presentación, Fernando? Sí, se ve perfecto. Vale. Pues nada, buenos días ahí en Argentina, México, Brasil, que es lo que he podido ver, y aquí buenas tardes en España. Soy Cristina Perdomo, soy terapeuta ocupacional especializada en el área de envejecimiento y tecnologías de asistencia. Actualmente estoy finalizando mi doctorado en diseño relacionado con el área de tecnologías de asistencia en la Universidad Estadual Paulista de Brasil, en Sao Paulo. Y les vengo a presentar una de las partes de mi proyecto de doctorado, que ha sido el diseñar y desarrollar una aplicación de control remoto para las personas mayores que viven solas. Hoy en día, en los últimos años, ha crecido de forma significativa el número de personas mayores de 65 años que están viviendo solas en casa. Incluso se prevé que en hogares unipersonales sigan aumentando el número a lo largo de los próximos años. Cuando yo llegué a Brasil, me di cuenta que la mayoría de las personas mayores que vivían solas, pues sus familias vivían en otras ciudades bastante apartadas y tenían como ese miedo a que su familiar tuviera alguna complicación en casa y que no tuvieran ningún control. Yo aquí en España, incluso en Europa en general, estamos muy relacionados con la teleasistencia, que la teleasistencia es un servicio de control remoto que actualmente tiene la Cruz Roja. Creo que en Argentina también la lleva la Cruz Roja y no sé si en México también, que proporciona un cuidado a la persona mayor que vive sola. Pero ese cuidado no va a contacto con el familiar, sino que va a contacto con los profesionales de la Cruz Roja. Por ejemplo, si a la persona mayor pues necesita una atención urgente, teniendo este dispositivo que puedes ver en la foto, solo tienen que presionarlo y manda una señal de emergencia al área de profesiones de la Cruz Roja. Sin embargo, en Brasil el tema de la teleasistencia no estaba pues muy conocido. Incluso cuando investigué en otros países de Latinoamérica que estaban más centrados en que conocían un poco el tema de la teleasistencia, muy pocas personas se lo podían permitir, porque este servicio es de pago, no es gratuito. Entonces, viendo la necesidad tecnológica y viendo la necesidad de cuidado y de independencia que tenía esta persona mayor al vivir sola en casa, y esa necesidad de control, necesidad de ayuda, de atención de sus familiares que vivían en otras ciudades, me planteé el por qué no diseñar una aplicación para teléfonos móviles que fuera gratuita para todas las personas que pudieran tener algún familiar mayor o incluso algún familiar con alguna discapacidad que quisiera tener una vida independiente y que su familiar, su cuidadora o su familiar de referencia pueda tener ese cuidado remoto sin tener la necesidad de estar en casa las 24 horas. Es por eso que llevé a cabo el diseño de una aplicación llamada Me Cuido, al ser una de las primeras aplicaciones de cuidado remoto relacionado con la teleasistencia en Brasil, ha sido registrada en el área de innovación de la universidad junto con el área de innovación del gobierno. Actualmente estamos en procesos
de valoración de usabilidad, tanto por las personas mayores en Brasil, que son personas que no tienen contacto con este medio tecnológico, haciendo una comparativa con el grupo de población envejecido de España que sí tiene contacto con este tipo de tecnología. Yo le voy a explicar un poco cuál fue el diseño estructural para pensar en el diseño, en la estructura de esta tecnología de asistencia. La arquitectura del sistema se basa en dos áreas. Una de la área de la aplicación, del aplicativo, es para uso de la persona que vive independiente, para la persona mayor o para la persona con alguna patología específica o con alguna discapacidad específica. Y la otra área del aplicativo, de esa arquitectura de sistema, está enfocada al modo del familiar tener contacto con la persona mayor o la persona usuaria que requiere ese control remoto. Aquí pueden ver en esta tela cómo es la tela principal, la pantalla principal de la aplicación y las funciones que tiene. La finalidad principal de la aplicación simplemente es mantener el bienestar y la calidad de vida de la persona mayor, la persona con discapacidad en su hogar, en su entorno, permitiendo que la persona esté segura, esté tranquila y que sus familiares, aparte, estén tranquilos de que su familiar está bien en su casa, de que no ha tenido ninguna caída, de que se ha tomado la medicación, de que ha salido a comprar y ha vuelto a casa. Es por eso que el diseño de la aplicación se basa en diferentes funciones, que actualmente hay aplicaciones centradas en estas funciones, pero ¿por qué no crear una aplicación? ¿Por qué no diseñar una aplicación que tenga todas las funciones principales que necesita un familiar para ese cuidado remoto de la persona mayor, la persona con limitación que vive sola? Es por eso que nos centramos en este tipo de funciones, una función de emergencia que literalmente la persona mayor tiene algún problema, solo tiene que presionar el botón y la aplicación le manda un mensaje de urgencia al teléfono de su familiar o de su cuidadora para que lo contacte directamente. También el tema del uso de nuevas tecnologías por las personas mayores, actualmente se está abriendo más su uso, cada vez están más integradas en el manejo de teléfonos móviles. Pero ¿qué pasa? Que muchas de ellas se olvidan de cargar su teléfono móvil si no tienen a alguien que le estén diciendo, pues mamá, abuela, por favor, carga el teléfono móvil que se está quedando sin batería. Entonces, esta aplicación manda un aviso tanto para la persona mayor como para su familiar de que necesitan cargar el teléfono móvil. Si la persona mayor no carga el teléfono móvil, constantemente la aplicación va llenándolo de avisos tanto a él como al familiar. El familiar, estando en otra ciudad, puede llamar a su familiar para decirle, oye, puedes cargar el teléfono porque se te está quedando sin batería. Es más bien como ese apoyo a la tecnología que se vincula entre la persona mayor, entre el cuidador que está en otra ciudad y entre la aplicación en general. Después tiene un servicio de localizador. Este servicio de localizador es una función principal para todas aquellas personas que empiecen a tener alguna dificultad en la memoria o una desorientación en su deterioro cognitivo. Cuando esa persona mayor sale de casa, al supermercado, a la farmacia de toda la vida, no recuerda cómo volver a casa. Entonces la persona solo tiene que apretar ese botón de emergencia para que su familiar sepa en qué lugar específico se encuentra su familiar, para o ir a socorrerlo, ir a buscarlo, o ir diciéndole, pues ahora tienes que ir a la derecha, ahora a la izquierda, ahora caminas todo recto y ya llegas a casa. Es una medida de prevención para que la persona que empieza a sufrir
esas pérdidas de memoria pueda llevar aún así su vida independiente. Otra función principal que tiene la aplicación es el aviso de la medicación. Es un aviso muy intuitivo, muy fácil a la hora de registrar la medicación. Y cuando la persona mayor o la persona en general necesita tomarse la medicación, se le envía un mensaje o varios mensajes recordatorios tanto a la persona que se lo tiene que tomar como a su familiar. Así su familiar sabe si la persona está consciente de que se tiene que tomar la medicación, que después es verdad que se lo puede tomar o no, pero la persona familiar que no está en casa tiene un aviso de que su familiar tiene que tomarse X medicación a X hora y si en la conversación que tienen a la noche, pues preguntarle si se la tomó. Otra función que tiene es un servicio de chat, diseñado específicamente para personas mayores con limitaciones en la motricidad fina, por lo que es un chat solamente vinculado al audio. No tiene letras, no es para escribir, sino simplemente apretas un botón que coge toda la pantalla del teléfono móvil, presionas, hablas, mandas el mensaje y el cuidador lo recibe, vuelve a mandar otro mensaje y la persona mayor lo escucha. Así facilitamos el uso de una comunicación por mensaje sin la necesidad de esas pequeñas teclas que encontramos en cualquier aplicación, como por ejemplo el WhatsApp. Por muy grandes que puedas hacer las letras con el sistema del teléfono móvil, siempre van a ser muy pequeñitas porque están muy pegadas. Y la última función que tiene la aplicación es el tema de configuración, no solo configuración en sí de la aplicación, ya que ahí tú seleccionas si quieres activar el tema de localización, si quieres que tus familiares te localicen en ciertos momentos o no. Ya eso depende de la decisión de la persona, tanto de la cuidadora, del familiar, como de la persona mayor. También tiene funciones específicas como las patologías que tiene la persona, el tipo de grupo sanguíneo, el tipo de alergias. ¿Por qué esto? Porque podemos ir por la calle, nos puede suceder cualquier accidente o cualquier desmayo. Los servicios sanitarios nos encuentran en la calle y realmente hasta que no saben quién somos, no saben la patología que yo tengo, la alergia que yo tengo. Entonces, con esta aplicación ya directamente sabría qué problemática tiene esa persona, si tiene una enfermedad de Alzheimer o si tiene diabetes o si tiene epilepsia o si tiene alguna infección X, algún medicamento y no se le puede administrar mientras va a la ambulancia. Es un sistema de aviso de información para la persona que pueda encontrar a esa persona mayor, a esa persona con discapacidad en la calle y necesita una ayuda específica. Comentarles que el sistema principal, que ha sido la herramienta fundamental para diseñar esta aplicación, ha estado específica en la base de datos del Firebase, que es una plataforma de Google que nos permite, entre muchas otras cosas, pues tener una base de datos no relacional en la nube y siempre a tiempo real. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite una seguridad del sistema. Toda persona mayor y toda persona familiar que se descargue esta aplicación, pues siempre va a tener que colocar sus datos personales, incluso registrar su correo electrónico, registrar sus patologías, dónde vive para que la función del localizador pues quede bien conectada. Entonces, esto es principal, ya que esta base de datos permite el uso de las reglas que restringen el acceso a los datos. Por ejemplo, para borrar los datos que se vayan registrando en la base, solo va a estar permitido
por el programador de la aplicación, que en este caso soy yo. Hay otras bases de datos que pueden entrar otras personas. En este caso, solo puede entrar el proyector, el programador de esta aplicación. Y también se tiene en cuenta que al diseñar, al desarrollar este tipo de tecnologías que enfocan a personas mayores, a personas con debilidades, con riesgos de exclusión, es fundamental tener en cuenta que la base de datos cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos, que son certificados estándares de seguridad y privacidad, como son las diferentes ISO que actualmente tenemos. Por último, se puede acceder a los datos personales de los usuarios de la aplicación si se ha iniciado sesión en la cuenta de Google. Como expliqué antes, toda persona que se descargue la aplicación tiene que colocar un correo electrónico. Es verdad que actualmente las personas mayores no tienen un correo electrónico, no suelen usar un correo electrónico, pero siempre está ese familiar que le ayuda a descargar la aplicación y que puede colocar su correo electrónico para que le lleguen todas las funciones, todos esos mensajes ahí. Para finalizar, comentarles que actualmente ya se ha diseñado, ya se ha desarrollado, ya lo tenemos en Google Play, la aplicación se llama Me Cuido. Es una aplicación que solo está activa para teléfonos móviles Android. Actualmente está de alta en Brasil, que es donde se está llevando una parte de la investigación, en Estados Unidos, porque es donde tengo algunos convenios con algunos investigadores, y en España, que es donde se está llevando la segunda parte de investigación con esas personas que ya manejan y ya conocen un servicio de teleasistencia o de control remoto para aquellas personas con dificultades que viven solas. Estamos llevando a cabo todo el tema de usabilidad de la aplicación, ya que hemos tenido muy en cuenta el diseño de la aplicación en cuanto al tamaño de los iconos, a los colores fundamentales que a nivel de visión son fundamentales para las personas mayores, porque muchas veces vemos un montón de aplicaciones que te acuerdan, muy parecido a esta, que te acuerdan de cuando tomar la medicación, de los ejercicios físicos que haga, incluso aplicaciones que son enfocadas para personas mayores con diabetes, que te van informando de cuándo tener la dosis, pero muchas de esas aplicaciones no han tenido en cuenta el factor principal, que es a quién está enfocado. Este tipo de aplicaciones está enfocado en personas mayores, entonces tenemos que ver a la hora de diseñar esos factores que los relacionan, que es factible para ellos, como por ejemplo esos botones grandes a la hora de acceder, esos botones que tengan una imagen que puedan determinar sin leer, porque la persona a lo mejor tiene una dificultad visual y no lee las letras pequeñas o las letras medianas, ya con ver la imagen ya puede darse cuenta a qué se basa esa función de esa aplicación móvil, incluso de diferentes juegos que también elaboran para personas mayores. Y el tema de la comprensión, que tenga una interfaz sencilla, que sea fácil de manejar, que sea intuitiva, porque se diseñan X aplicaciones para personas mayores y no se tiene en cuenta eso, y al final el público que termina usándolas es otro público totalmente diferente a ellas. Actualmente estamos en un proceso de diseñar, de crear nuevas tecnologías de asistencia para las personas mayores, porque actualmente es la población que a un tanto por ciento predomina. Por ejemplo, aquí en Europa nosotros tenemos un público mucho más envejecido que allá, que en Latinoamérica, pero en Latinoamérica se está viendo que ya el factor de la tercera edad se está aumentando, y que no hay tecnologías, no hay ayudas en sí que puedan mejorar su calidad de vida. Así que yo no sé si me pasé de tiempo, espero que no.
Estamos bien, Cristina, no te preocupes. Perfecto. Así que esa era mi presentación. Yo ahora les dejo mi contacto y espero que, sobre todo las personas de Brasil, que ya pueden descargarse la aplicación y esperemos que pronto pueda llegar también a Argentina, México y otras ciudades, otros países. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Imagino también un gran trabajo de user experience ahí atrás, que Mucho. muy interesante. Y me encanta cómo vamos viendo cómo las tecnologías se van metiendo en diferentes aspectos y desde distintos lados, porque todos han tocado temas diferentes y muy interesante. Mientras pasamos la posta a Natalia Prada desde Colombia, les cuento, bueno, por lo que leí ahí, tenemos gente de Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia, bueno, allá desde España, Cristina, en Argentina estamos en Buenos Aires, Santa Fe, alguien de Las Toscas, Santa Fe puso por ahí, Tucumán, así que bueno, por todos lados gracias a la tecnología, como bien había nombrado Paloma en la primera charla. Así que, bueno, Natalia, si querés estás silenciada, si querés desilenciate y todo tuyo para cuando quieras. Perfecto, muchas gracias primero por esta oportunidad. Bueno, sin más preámbulos, bueno, mi nombre es Natalia Prada, yo soy arquitecta y diseñadora industrial, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo hoy voy a hablarles sobre mi trabajo de grado de Arquitecturas Virtuales, Diseños Posibles. Este proyecto nació principalmente con la cuestión de qué es un mundo virtual y cómo es que se está utilizando actualmente. Cuando uno piensa en un mundo virtual o desde estas interfaces, principalmente en las carreras de diseño, arquitectura, artes, se utiliza normalmente es para generar una visualización, un proyecto y ya con eso terminas tu interacción con este tipo de interfaces. Pero ahí me puse a indagar mucho más realmente qué es. Entonces, según un autor, de cierto dice, oiga, lo virtual es un espacio real, es una realidad real materializada en una dimensión no material. O sea, esto no realmente es una imagen, sino es realmente un espacio. Con ello me puse a indagar o cómo podría ser que uno pudiera habitar esos espacios. Es por eso que este proyecto tiene como objetivo el poder generar una reconceptualización y una reflexión de la arquitectura y el diseño como sistemas vivos a través de una simulación inmersiva por medio de metaheurísticas computacionales. Como este es un proyecto plenamente teórico, tiene como un primer alcance el poder desarrollar un espacio interactivo a partir de un motor de videojuegos, el cual pueda generar ciertas generaciones de espacios siguiendo una narrativa no lineal, donde cada generación o cada una de estas tenga ciertos patrones de comportamientos de complejos que permitan crear nuevas realidades y especialidades de mundos posibles con el usuario. Para este trabajo se trabajó con 3 pilares principales para poderlo trabajar. Entre esos está el tema de los mundos virtuales, los sistemas complejos y la metodología de trabajo que va a ser las metaheurísticas. Dentro del primer pilar, que son los mundos virtuales, pues ya entendemos que es un espacio realmente, que tiene tal vez la posibilidad de manipular objetos, modificar los parámetros de ciertas manipulaciones. Pero dentro de estos mundos virtuales, sería erróneo generalizarlos completamente todos. De hecho, hay ciertas clasificaciones. Entre estos hay una que lo clasifica en 5 grandes grupos. El primero es el mundo centrado a los trabajos, que son aquellas plataformas que nos ayudan a generar todo nuestro desempeño en las empresas. Están los mundos sociales, que son todas estas redes que nos permiten comunicarnos y intercambiar experiencias con otras personas. Los mundos del aprendizaje, que son aquellas bases de datos que nos permiten también interactuar y descargar todas estas información que se encuentra hoy en día. Los mundos basados en los juegos, que nos permiten explorar, soñar y experimentar todas estas aventuras o salirnos un poco de nuestro contexto o nuestra realidad. Y finalmente, los mundos espejos, aquellos espacios que permiten principalmente reflejar lo que hay en la realidad. Un ejemplo perfecto serían todos aquellos software que utilizamos nosotros, principalmente en nuestra carrera, para generar modelados y poderlos llevar a estos a la realidad. Aquellos que permiten hacer simulaciones de lo que queremos que esto se proyecte en la realidad. Sin embargo, hay un subgrupo que voy a destacar acá,
que se puede encontrar en los dos usos de los dos últimos grupos, que es el mundo basado en los videojuegos y en el del mundo espejo, que es el metaverso. ¿Qué es un metaverso? Metaverso es un espacio que va en un constante crecimiento, no tiene objetivos fijos y no tiene la necesidad de tener a un usuario presente en el espacio para que éste funcione. Puede funcionar completamente solo. Pero hoy en día se está utilizando más como mundos espejo. Un ejemplo para este tipo de metaversos es la plataforma virtual Second Life, el cual te permite crear un avatar, tú puedes experimentar, generar los espacios que quieras, pero se utiliza principalmente para recrear o copiar lo que ya está en la realidad. A diferencia del metaverso, los juegos en línea necesitan sí o sí que tú estés presente, que hay unos objetivos fijos y siempre, si no estás, no va a tener sentido que exista ese lugar. Por lo tanto, acá saco un paréntesis de lo que está fallando y lo que se podría hacer con un metaverso en este sentido. Que uno como usuario jamás va a ser un impacto para este tipo de espacios como están programados. Entonces, ¿qué pasaría si este espacio, un espacio virtual, se puede modificar a partir de la interacción de uno como usuario externo al estar ahí? De aquí llego al segundo pilar de esta investigación, que son los sistemas complejos. ¿Qué es un sistema complejo? Es aquel conjunto de agentes o partículas que se relacionan entre sí, que tienen la capacidad de vincularse, adaptarse, expandir su diversidad, reproducirse, recibir fuerzas externas de lo que puede ser este grupo y generar estas interacciones. En otras palabras, como en este concepto básico de la biología, es aquel que puede nacer, crece, se reproduce y se muere. Dentro de los sistemas vivos, cualquier organismo vivo, hay ciertas nociones complejas de comportamientos, lo cual le permite generar diferentes reacciones. Entre esos está el azar, que genera ciertas condiciones particulares o singulares y trata por algún mundo por conocer. Por otro lado está la adaptación, que es aquel periodo de tiempo en el que la vida se empieza a estabilizar. O la emergencia, que es un concepto que trabaja con el constante cambio, donde la vida siempre va cambiando, sea por algún agente externo o fuerzas, y se recrea a sí misma sin intenciones realmente. Entonces, a partir de esto, se hace la analogía de, bueno, si un metaverso tuviera este tipo de comportamientos, se podría construir una arquitectura capaz de generar movimientos, dinámicas e interacciones siempre y cuando haya un agente externo. En este caso seríamos nosotros. ¿Qué pasaría cuando nosotros interviniéramos con esa arquitectura y qué tipos de resultados podrían generar? A partir de esto, se tuvo en cuenta como una metáfora para generar ese punto de partida en este diseño de estos posibles espacios. Y es, si el mundo virtual es un sistema vivo, ¿qué es uno como agente externo para ese sistema? Aquí es cuando entra el tercer pilar de este trabajo, que es la metodología, que en este caso se va a basar por medio de metaheurísticas. Pero que es una metaheurística, si acaso, es aquel campo, este algoritmo, que principalmente trabaja en la resolución de problemas complejos. Dentro de los campos de las metaheurísticas existen varios grupos, pero hay uno precisamente que trabaja con el área de la computación, que es la inteligencia computacional. Este trabaja en las ciencias de la complejidad y la computación bioinspirada. Lo que tiende a hacer es que, bueno, este tipo trabaja con 5 tipos de paradigmas, que son las redes neuronales, la inteligencia enjambre, sistemas inmunes artificiales, los sistemas difusos y la computación evolutiva. Todos estos paradigmas trabajan en conjunto es para generar lo que sería la vida artificial. Pero estos tienen un soporte general, que sería la famosa inteligencia artificial, que lo que intenta más que todo es obviar la síntesis de procesos similares a los que son los vitales. En otras palabras, simular que algo que yo programe esté vivo o aparente estar vivo. Dentro de estos 5 paradigmas, voy a enfatizar en 2 que son los que voy a utilizar para poder generar estas arquitecturas. El primero son los sistemas difusos, los cuales, ¿en qué consiste? Es un sistema que al momento de entrar ciertos datos de entrada va a
reinterpretarlos y reorganizarlos en un sistema de reglas para generar ciertos términos de salida. En otras palabras, si yo como agente externo me relaciono con este espacio, que esa sería la información que le estoy dando, ¿qué tipo de biosimbiosis va a generar y este sistema cómo va a reaccionar ante mi presencia? Por otro lado, el otro paradigma que se va a utilizar es el de la computación evolutiva, el cual consiste en una simbiosis entre la teoría de la evolución y la computación, organizados a partir de organismos o algoritmos genéticos y meméticos. Es con esto que a partir de estos dos paradigmas, lo que se hizo fue esta siguiente metodología. Por medio de un filtro de algoritmos genéticos, se van a ingresar ciertos datos. A partir de ese filtro, generará las primeras geometrías que van a conformar esa topología, esa morfología de lo que va a ser el espacio. Esto es a partir de un software de parametrización o diseño paramétrico, como puede ser Rhino de Grasshopper. Grasshopper de Rhino. Y como estas geometrías, al pasarlos a un segundo software, que puede ser el que maneje todo, tipo un motor de videojuegos como lo es Unity, pueda generar y estructurar todo lo que pueda hacer este metaverso. Entonces, desde las simulaciones de la inteligencia artificial, cómo generar toda la parte de las ciencias de la complejidad, y estas, al relacionarse y tener un contacto con un agente externo, cómo empiezan a generar estos cambios o estas mutaciones del espacio, las manifestaciones de complejidad de sistemas vivos y un aspecto o esa muestra de lo que podría ser esos espacios que tengan características a nivel multiescalar, desde una escala tipo átomo hasta una tipo planetaria. ¿Cuál sería realmente esa diferencia con respecto al diseño convencional de la arquitectura? Desde el diseño convencional, sea esto arquitecturas, diseño, siempre se va a hacer un análisis o un estudio del espacio físico real. Y de ahí, para sacar una habitabilidad, lo que se hace es tener en cuenta la relación entre un usuario y el espacio para generar esa habitabilidad espacial o esa habitabilidad ideal. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, o principalmente en estos espacios reales? Es que tú te tienes que adaptar al espacio que ya está. Ese nunca va a cambiar. Es un espacio muerto. La diferencia en lo que va a pasar dentro de estas arquitecturas virtuales, al pensar la arquitectura como una meta heurística, es generar la habitabilidad estética siempre cambiante, emergente, por medio de la experimentación en los mundos virtuales. Eso quiere decir que voy a poderlo habitar a partir de un cuerpo expandido, sea este en una dimensión 2D o 3D, una imagen o una vista o un avatar, y yo voy a poder habitarlos. Dentro de este primer acercamiento se generó unas primeras reglas generales para poder comunicarse y habitar estos espacios. El primero es que tan solo con generar cualquier contacto, digamos que el input sea un clic en un mouse o una tecla, se pueda generar algún cambio en el espacio. La segunda es que varias generaciones de espacio van a estar conectadas por un agujeros negros, por decirlo así, que vas a tener la posibilidad de poderlos habitar a todos. Y finalmente, solo y si cuando desbloqueas las fuentes de información de cada espacio vas a tener el permiso o para desbloquear el nivel y poder pasar a la siguiente. Para esta parte, sí voy a compartir un rato la pantalla para mostrar lo que fue como esa experimentación que hubo. Se generó cierta narrativa donde hay 4 tipos de generaciones, en donde cada una va a tener ciertos tipos de reglas específicas y ciertas características que la van a construir y a caracterizar. Dentro de la generación 1 se construyó a partir del concepto de la emergencia, donde cada agente tomó su camino propio a partir de ciertas variaciones y de esa forma construir las primeras geometrías y de estas pasarlas a lo que sería el espacio final. En este caso, este espacio principalmente se trabajó a partir de las iluminaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si yo como agente externo me relaciono con este espacio, lo que voy a poder manipular es toda la parte de la intensidad de la luz y también poder mover las estructuras a favor o como me gustaría modificarlas. En la generación 2 se trabajó con el concepto de la adaptación, como desde los agentes se intenta relacionar completamente desde minigrupos en diferentes escalas de tiempo.
Y lo que permite hacer en este espacio es que al momento de interactuar, el espacio se empieza a modificar solamente con mi movimiento. Eso quiere decir que intentan por medio de movimientos de inteligencia colectiva, intentar evitarme o acercarse dependiendo de mis acciones dentro del espacio. Por otro lado, la tercera generación se construyó a partir del concepto de la emergencia y el azar, causando principalmente como toda esta relación del espacio genere nuevos tipos de relaciones, y principalmente en este se trabajó con una materialidad completamente líquida. Y este es uno de los pocos espacios que tienen agentes propios, por decirlo así, su propia inteligencia artificial o primeros espécimen que viven dentro de este espacio. Y al momento en que uno se puede o interactúa en este espacio, estos cambian sus trayectos y comienzan a reproducirse al tener ese impacto. Finalmente está la última generación, que consiste en esa exploración del resultado que uno hizo estando dentro del espacio. Se puede mover libremente en todo lo que es cambios que uno realizó estando y habitando con este mismo espacio, lo que genera diferentes tipos de variaciones y generando como esa posibilidad de mundos posibles que se pueden crear en tan solo este tipo de algoritmos. Ahora bien, ¿cuál sería o cuál es ese estado actual del proyecto? En que uno como agente externo, por medio de un sistema de reglas y unas ciertas interacciones a este mundo virtual, se va a generar una alternación, una variante o una alternativa del espacio. ¿Qué sería lo ideal? Que este pueda seguir evolucionando, es que se pueda cambiar de forma cooperativa, no solo con un agente, sino con varias personas al tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo modifico este espacio, genera una alternativa de este tipo de espacios. Si otra persona también interactúa, generaría otra variable. Y si estas dos se comienzan a interrelacionar o relacionar, tener la capacidad o la posibilidad de generar una segunda generación de espacios híbridos. De por sí, no hay límite de lo que podría generar. ¿Cuál sería como esa invitación o esa posibilidad? Que generar este tipo de proyectos da esa posibilidad de configurar posibles espacios arquitectónicos, nuevas formas de habitar lo virtual, y todo a partir de metaheurísticas, que son pues conceptos que casi hoy en día no se utilizan, pues por lo que estas mismas utilizan temas un poco más complejos. Pero carreras como las de diseño y arquitectura tienen un gran potencial para generar estos diferentes tipos, estas variables de posibilidades. Y todo esto es posible a partir de software que ya están, que ya existen, y capaces de aplicar ya otros tipos de conceptos un poco más robustos. En este caso fue la complejidad de un sistema vivo, pero puede ser también lo que puede ser la física cuántica y un poco de teorías un poco más robustas. Ya con eso yo finalizo. Muchas gracias. Si algo, voy a compartir el link de la simulación si alguno lo desea probar. Y ya. Muchas gracias, Natalia. Sí, si querés compartir el link ahí en el chat, buenísimo, creo que muy interesante. Invito a todos los expositores, si quieren, a volver a prender sus cámaras. Que ya estamos, ahí han expuesto todos. Hay muchos mensajes muy lindos para todos ustedes sobre sus ponencias en el chat, así que los felicito. Ahí hay un participante que para Paloma me mandó a mí una pregunta por privado y que dice, te leo lo que dice, así se la puedes responder. Y dice, ¿qué lo hace a uno ser un buen profesional? Si la universidad o la pasión que la persona le ponga al aprender y cumplir su sueño. Y habla de su caso, que dice que gracias a la pandemia, en este tiempo aprendió por ahí 200% virtualmente, cosas que en la universidad no adquirió. Entonces él dice que, bueno, las universidades deberían replantearse la forma de enseñanza. Te lo digo a vos y creo que también lo podemos abrir a los demás expositores que quieren responder o agregar algo. Exactamente, pues bueno, algo que yo creo que es cierto y todos podemos coincidir
es que no importa realmente la universidad en la que vayas si uno no tiene la motivación y la dedicación para hacer las cosas. Yo puedo ir en la mejor universidad del mundo, pero si a mí no me gusta lo que estoy estudiando, si yo no me siento motivada por aprender y por mejorar y por seguir reinventándome, por más que tenga los mejores docentes trabajando conmigo, si yo no pongo de mi parte, si yo no tengo, les digo, esa motivación para seguir aprendiendo y seguir construyéndome como persona, pues no hay ningún método que pueda facilitar eso, ¿no? No es mágico, no es cuestión de la universidad, es cuestión personal. Debe de haber un balance ahí. Y realmente sí, bueno, con este tema de los módulos interactivos para usuarios infantiles, yo me estoy enfocando mucho a los niños y a las etapas preescolares, las etapas de primaria también, los inicios de la primaria. Aquí en México, bueno, así se le conoce, no sé si en otros países igual. Pero claro que la tecnología, pues ahorita puede ser aplicable en la cuestión académica de todos los niveles, ¿no? Y es bastante cierto lo que nos dice, no, lo que nos dicen por ahí. Perfecto. Después, ahí si querés volver a poner tus datos, Paloma, que hace un rato creo que María Rosa había preguntado. Sí, ahorita lo comparto otra Vale, vez. a los demás también los vuelvo a invitar, ¿no? Sí. Después acá tenemos, bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo a esta temática. Yo creo que sí que la educación está cambiando y creo que en este último año, ayudado, empujado por esta nueva realidad y normalidad, dio pasos agigantados en cómo va evolucionando y cambiando, ¿no? Pero no sé si alguien más quiere acotar algo antes de pasar a una pregunta que tenemos acá para Natalia. Yo aquí, Sí, Fernando. por supuesto. Bueno, nada más para darle continuidad a lo que ya nos decía Paloma, a mi paisana también. Em, Parte de las investigaciones que estamos realizando en este tema de mediatización urbana es qué hacemos, cómo nos equipamos de estos recursos cuando no podemos tener acceso a ese espacio público, digamos, ¿no? Sobre todo ahora durante la pandemia. Y es cierto que cuando menos en la sociedad mexicana se está continuamente diciendo, sí, ya vamos a regresar a clases y ya es una prioridad hasta política que se está buscando, ¿no? Como pareciera estamos avanzando, esta administración está haciendo todo y vamos a avanzar, pero la realidad es que en cuestiones de infraestructura no estamos preparados, los espacios académicos no están configurados arquitectónicamente y espacialmente para albergar una gran cantidad de individuos, de usuarios, de estudiantes. Y nadie está tomando en cuenta también, o es algo que se ha conversado poco, sobre algunos otros factores que ha traído como ventajas el ser autodidacta desde casa, ¿no? Algunos tipos de aprendizaje, hay otras cogniciones que se desarrollan a partir de la usabilidad en cuanto a tecnologías. También ciertos trastornos que algunos estudiantes han reducido por el caso del bullying, ¿no? En este caso ya no están en ese espacio físico constante, en esa lucha constante, sino que se cierran en la labor del aprendizaje y ellos van marcando su propio nivel, ¿no? de puntuación y avance. Entonces, yo creo que en términos de medios y nuestro contexto físico, en el caso de la educación, como decía Paloma, existe diferente tipo de individuos y por ende de usuarios también. Entonces, ahí vuelvo a replantear mi participación, qué tanto nosotros estamos preparados para estos nuevos universos en los que queremos que están, en los que nos estamos empujando para hacer parte. O sea, tenemos las tecnologías, pero no les damos a utilizando quizás de la mejor forma, ¿no? Están las herramientas, pero forzosamente queremos que se utilicen de tal forma, ¿no? Bien. No sé si alguien más quiere acotar, si no paso a una pregunta acá de Natalia, para Natalia. Vamos ahí. Dice Natalia, nos dice Pedro, la pregunta es ¿cómo vincular otros factores que son necesarios para lograr la materialización de la forma arquitectónica? En caso específico, la estructura soportante. Listo, Vero, muchas gracias.
Muy buena pregunta. Eso se podría hacer desde el inicio, en la parte en que uno organiza los primeros algoritmos. Sí, desde esto se pueden utilizar toda la parte de comportamientos complejos y también le configura toda la parte de qué tipos de parámetros necesitas que cumpla sí o sí. En este caso, si tú quieres que haya ciertas estructuras portantes, por ejemplo. Sin embargo, hay una ventaja que está también en la parte de los mundos virtuales, y es que como estos mundos no están realmente ligados al espacio físico real, pueden romper un poco ese paradigma y generar esas nuevas realidades. Pero claro está, si también quieres o que se quiere colocar, se puede, y eso se hace desde el inicio con los primeros algoritmos de estructuración de la geometría. Fantástico. Y ahora algo que me ha gustado preguntar mucho, creo que esta sala es muy interesante a nivel de actualidad, más allá del futuro, que realmente en este último tiempo aceleró un montón debido a al encierro. Creo que, a ver, tenemos 2 expositores de México, un expositor en España, Colombia, Brasil. Yo estoy en Argentina y como leí hace un rato, tenemos gente de un montón de países. En cada lugar ha sido distinto. ¿En qué les ha cambiado o qué vieron ustedes que tuvieron que cambiar a nivel profesional y de trabajo, para bien o para mal, este tiempo? Creo que aceleró un montón de cosas, pero bueno, ¿cómo les influyó en su trabajo? Y bueno, para de acá en adelante, ¿no? ¿Quién me rompe el hielo? Bueno, sí, si gustan, yo empiezo. Pues bueno, uno de los retos principales que tuve para presentarme aquí con ustedes y que de verdad es un honor poder estar compartiendo este foro con ustedes, fue que tuve que aprender y estudiar cosas de pedagogía y cosas de esa rama que no necesariamente le corresponde a mi carrera. Todavía, es más, todavía ni siquiera soy egresada de licenciatura. Entonces, para mí, pues sí fue un reto muy grande empezar a estudiar a todos los grandes autores que son la base para este trabajo, estarme apoyando también muchísimo de la doctora Mariel García, que bueno, sin ella yo creo que no hubiera podido hacerlo como lo hice. Y pues sí, buscar también que mi tema favoreciera a la sociedad del futuro. Como les decía, implementar la tecnología en la educación, ya lo estamos viendo, pero ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reinventar para que este problema que está en México y que seguramente muchos otros países lo sufren, que es la comprensión lectora, pues bueno, vaya disminuyendo estos índices gradualmente? Entonces, pues yo quisiera agradecerles a todos y felicitarlos también porque todos los temas fueron extraordinarios. De verdad que me da mucho orgullo ver que tantas personas estemos trabajando para lograr un mejor futuro. Bien, muchas gracias, Paloma. ¿Quién quiere seguir? Yo os voy a Cristina. seguir. Bien, gracias. Bueno, pues el tema actual, debido a la situación del COVID, sobre todo en la parte de docencia, que doy clase en la universidad, y en la parte de intervención sanitaria, nos hemos tenido que estructurar mucho con la tecnología. Es verdad que teníamos o tenemos una base más o menos media de uso tecnológico, pero ya con temas de docencia y con temas de intervención, que ha nacido todo el tema de la telerehabilitación, que hay escritos, hay evidencias científicas, pero muy poquitas intervenciones. Entonces hemos tenido que aprender a esa docencia telemática, hemos tenido que aprender a esa intervención terapéutica telemática, y todo hasta aquí ha sido un aprendizaje que estamos todavía aprendiendo y que todavía no sabemos mucho cómo poder abarcar con todo ello. Por lo que la tecnología no es futuro, es que es presente. Sin la tecnología hoy en día no hubiésemos podido, pues, enfocarnos de una manera profesional durante el COVID, porque durante esta situación de pandemia muchos hemos estado trabajando, tanto a nivel de docencia como a nivel de rehabilitación, de salud, y ha sido un cambio tecnológico muy grande, no solo aquí en España, en Europa, en todo el mundo. Y gracias a eso, pues, podemos tener estos contactos que
que la verdad que se echaban de menos, porque todo había sido cancelado, no había nada de contactos, de investigación, con esos congresos todos suspendidos, y esto, como ustedes están aprendiendo también a estos congresos telemáticos. Día a día. Exactamente, entonces estamos cambiando nuestra forma de trabajo y que va a ser una forma de trabajo que se va a quedar totalmente, no solo en el tema docente, sino en el tema de salud, y que esto nació por una circunstancia negativa, por lo que hemos pasado por el COVID, pero creo que se está haciendo una circunstancia positiva, porque va a dar oportunidad a mucha gente, por ejemplo, que vive en lugares lejanos, a tener esos contactos con universidades que antes no podían tenerlos porque no llegaban o no tenían transporte público para poder llegar. Ahora se le está brindando esa oportunidad a toda esa gente que antes no podía acceder a la universidad o a algunos cursos por lejanía, ahora sí pueden acceder. O incluso a las rehabilitaciones, que no tienen medios para ir a los hospitales, ahora mismo sí se les puede, se pueden beneficiar. Así que de algo malo, pues ha venido algo bueno para quedarse y para seguir aprendiendo, y todo en base a la tecnología. Fantástico. Mira, justo ahí María Rosa Vázquez dice, estoy yendo al trabajo y puedo asistir a la sala, o sea, mientras viaja está en la sala acá, así que y charlando con ustedes. Amanda. Eu concordo muito com a Cristina. Eu acho que, apesar das circunstâncias negativas, abriram muitas portas. Então, assim como eu voltei a estudar, ah, outras pessoas, eu vejo que outras pessoas conseguiram. Aqui, algumas universidades mudaram, o método de ingressar, os alunos. Então, por histórico, escolar, outras pessoas estão podendo entrar, e eu vejo muitas pessoas mais velhas podendo entrar e podendo, enfim, estudar, porque é uma maneira mais fácil de ingressar, né? E não por um vestibular que teria que parar para estudar novamente depois de tanto tempo. Então, eu acho que, apesar das circunstâncias negativas, tem sido muito bom. Para muitas pessoas tem sido muito bom. Fantástico. Natalia. Bueno, pues para mí la verdad, a mí me ha servido muchísimo toda la parte de la pandemia. De hecho, yo soy de esos casos en que para llegar a la universidad tenía que tener 2 horas mínimas para poder llegar. Y con la pandemia técnicamente ya era 15 minutos en que solo tenía que prender el computador y ya podía estar al 100 y no me tenía ya que trasnochar, perder tanto tiempo en el transporte e invertirle más a lo que eran los proyectos, por mi caso. De hecho, también con todo lo que pasó, me dio esa motivación para empezar a estudiar programación. Me pareció muy importante para poder realmente implementar estas nuevas tecnologías, la industria 4.0. Como dicen, realmente es muy imposible que no vamos a volver hacia atrás, vamos a seguir evolucionando y este sistema se va a quedar. Tal vez no en el 100%, pero sí se va a quedar. Entonces, empezar a entender esos cambios y el cómo también uno se empieza a adaptar a esos tipos de especializaciones, habitabilidades, sirve mucho. Y realmente uno siempre tiene que estar, como dicen, estar preparado al cambio y seguir evolucionando. Entonces, posiblemente a seguir dándole y seguir motivado a darle. Buenísimo. Otniel. Pues fíjate, le comparto a todos los que nos acompañan. Yo ya hace años que he estado viniendo trabajando desde casa, y yo, quien me pueda seguir o me conoce, yo me he considerado como un nómada digital y siempre he estado viajando, estoy en los aeropuertos, autobuses, estación de tren, con la computadora, y siempre he estado buscando lugares donde quedarme que tengan buena conexión, un coworking, una cuestión así. O sea, esta ha sido ya mi dinámica desde hace unos años, y cuando viene esta disrupción de la cuestión de la pandemia y el confinamiento, pues realmente a mí no me significó ninguna tortura, ni mucho menos, sino que yo ya estaba trabajando en esa dinámica. Pero lo que sí puedo yo decir sobre esto es que yo apuesto y yo espero que todas las políticas públicas y los servicios públicos, tanto de México como
la mayoría de los países, entiendan que esta es una posibilidad de trabajo. Entonces, donde se ha valorado más como se dice la expresión aquí en México, las horas nalga, estar sentado frente a la computadora durante un periodo de 8 horas, eso significa trabajo, mientras que no se está valorizando ni se estaba midiendo el rendimiento de la producción. Este año, bueno, de este periodo, ha habido un florecimiento en muchos, en la producción creativa, ¿sí? Y en todas sus áreas, en la educativa, en la rama de la salud y en el diseño sobre todo. ¿Por qué? Porque somos, o la mayoría de los que estamos aquí participando, somos de perfil creativo y estuvimos adaptando, diseñando, codiseñando planes de estudios, material didáctico, algunos otros aparatos para poder articular nuestra actividad laboral física ahora ya en un ambiente virtual. Entonces, lo que yo sí espero y deseo es que no sea un evento momentáneo, ¿no? Que sea una actividad que se revalore por las iniciativas públicas, porque la iniciativa privada supo adaptarse mucho más rápido y ya estaba preparada para este tipo de contingencias. Entonces, yo espero que los gobiernos entiendan que también es igual de valorizado el trabajo de un profesor que está desde casa, porque también hubo esa cuestión, ¿no? De que, si no me estás dando clases, tu profesor, presencialmente, entonces te voy a reducir el costo salarial. ¿Pero por qué? Si yo no estoy disminuyendo mi capacidad, estoy transportándome en otro contexto, generando proyectos multiplataforma en este caso. Entonces, ojalá que sea un evento del que podamos aprender todos como sociedad, que es algo que se quede que ya haya llegado para quedarse, o en este caso, en un trabajo híbrido, ¿no? El hibridismo es un shampoo 2 en 1, como yo lo definí. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos, la verdad que muy interesante ver cómo a través de la tecnología cada uno llevándola hacia su rubro y hacia sus cosas, mucho para ayudar, eso me encantó también, así que les agradezco mucho por este tiempo con nosotros. Les quiero agradecer tanto a ustedes como a los participantes que nos han acompañado en esta charla. Los invitamos a todos para quedarse para la próxima charla, que es El Camino a la Creatividad, que va a comenzar en una media hora, 35 minutos. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y espero vernos pronto, sea virtualmente o presencialmente. Y vámonos todos para Argentina. Se me hace un muy buen plan. Ojalá que el año que viene pueda ser presencial. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Bueno, todos y felicidades. Muchas gracias. Gracias a gracias, todos ha sido un también. placer. Abrazos digitales para todos. Abrazos. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, chao. chao, hasta más.